La responsabilidad de actuar, y esa es una temeridad. Yo siempre he separado los dos grandes grupos, un gran grupo, me refiero al tema pandémico, y a partir del tema pandémico, se hicieron dos grandes grupos. Un área de conocimiento y de actuación y de acción y de estrategias que implementa el personal de salud y saber qué hacer. O sea, imagínate, o sea, llega un bomberazo, o sea, llega el pum, 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 van a llegar 50, 100, 200 pacientes que no esperabas, en un diagnóstico que tampoco esperabas, en una experiencia sobre esa síntomas de cuadro clínico que tampoco esperabas y que debes de atenderlo. ¿Sí me explico? Entonces, tu actuar de respuesta es atenderlo, pero dentro de una legalidad. Porque tu omisión o acción que tú tengas en ese acto puede generar una responsabilidad. Entonces, imagínate lo importante que es lo que me acabas de preguntar. O sea, ¿qué responsabilidad podría ser desde el tema ético? Bueno, es la responsabilidad de que tú estés haciendo lo adecuado. Te dejo una anécdota que decía un médico, un especialista, un especialista. Decía, me llevaron al área de COVID y pues yo soy especialista en pediatría. Y yo en el área COVID, pues yo no sé entubar, por ejemplo. Es un conocimiento que deberían de saberlo, pero aún pues, se han focalizado tanto en la especialidad que ahora pues lo llevan a un área COVID. ¿Lo pueden hacer legalmente? Sí, porque estamos ante una emergencia sanitaria. Entonces, remueven al personal de salud al área COVID, a cierto personal, y entonces empieza a colapsar el propio personal. Porque entonces dice, y ahora te cuento de dos cosas éticas importantes, Ángel, sumamente importantes. Una en la que vive el profesionista del área de la salud cuando va a trabajar y otra que no deja de ser su vida personal, en su familia, con sus hijos, en donde él regresa y tiene que convivir, pero que no puede convivir porque estamos en un gran riesgo en donde te podría contar historias tan tristes que sucedieron en el mundo, no solamente en nuestro país, donde se vuelve a aislar y en donde están meses en donde no puede convivir y tiene que estar de lejos con su familia. Entonces, él tiene esa disyuntiva ética, ¿sí me explicó? Híjole, es mi área de conocimiento, me tengo que dedicar a esto, es mi vocación, pero tengo mi familia y tengo que responder también a mi familia. Entonces, ahí se hacen estos. Ese es un grupo, el que te podría hablar de la parte ética, del personal que me preguntabas, y otro gran grupo que hablamos de todos los ciudadanos que no están dedicados al área de la salud, en donde están trabajando desde casa, pero que la situación no es la misma. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no ha sido la misma, en donde su conducta también debe ser ética, porque el hecho de tener los mínimos cuidados, como es lo que se han indicado desde la OMS y por los gobiernos en la aplicación para minimizar los temas pandémicos, pues no los estamos haciendo, ¿no? Como algo tan importante como el cubrebocas, como todo lo que puede tener como un contexto generalizado. Entonces ahí faltan a una parte ética, ¿no? Y vuelvo al personal de salud, pero donde sí les obligamos al personal de salud, se le llamaba hasta el término ejército blanco, donde debe de dar cumplimiento a la atención, no importando su condición personal, no importando el desgaste laboral que tenga en sus instituciones de salud, donde vimos jornadas de más de 48 horas sobre médicos, enfermería, administrativos, porque aquí no quiero decirte que solamente cuando hablamos del término personal de salud, porque muchas veces lo contextualizamos al médico, a la enfermera, al químico, no, estamos hablando que también podemos contextualizar al administrativo, al que están en parte de las instituciones de salud, ¿no? Entonces, toda esta parte es un actuar y un dilema, y entonces nacen los llamados dilemas en esta parte ética, en donde ¿cuánto me va a responsabilizar de mis actos, de lo que yo haga o deje de hacer? Este es un conocimiento que creo que es sumamente necesario para el personal de salud y que le da tranquilidad el tener este conocimiento para que pueda tener lo más importante, que es la respuesta inmediata, la respuesta adecuada, bajo conocimiento, que es la mejor. Entonces, esa es la gran labor que debería pues dársele de capacitación a toda el área de la salud para que en dado momento, yo te quiero contar que no va a ser la única pandemia que a lo mejor vamos a vivir. Nos gustaría, de verdad que sí, no es porque sea mal agüero de pensar y fatalista, pensar que vamos a tener más pandemias, vamos a tener a lo mejor más pandemias y van a ser más comunes y van a aumentarse, porque quiero decirte que
así como el H1 se sumó el COVID-19 y se está sumando la Delta y se va a sumar la Barrilito y se va a sumar y a lo mejor vamos a tener 5, 6, 7. Hay que aprender a vivir con esto, pero con conocimiento, que es lo más importante. Yo esperaría que todos los que nos estén escuchando realmente vean la importancia sobre los temas de los que tratamos y que no es un juego, sino al contrario, queremos dotarlos potencialmente de competencias para que den respuestas y que sean las más atinadas y más adecuadas, evitando a todo momento una responsabilidad legal de cualquier índole.